Buenos días, vamos a continuar con la serie de Santiago. Vamos a ver ahora el capítulo 1 del versículo 5 al 8. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Bueno, hemos hablado de las pruebas, de gozarse en las pruebas. Anteriormente, Santiago les animaba a gozarse en las pruebas y el resultado de resistir a la prueba era obtener paciencia. Eso lograría que fueran perfectos y que espiritualmente sin que les faltara algo. Eso fue lo que vimos en el anterior devocional. Y es por eso que dice ahora que la sabiduría es esencial, o sea, es parte de lo mismo, es parte de esa prueba. Y la sabiduría es que pidamos a Dios, es para las pruebas, es para ser guiados ante la prueba, ante la dificultad. Y Dios dice que la dará de una manera en abundancia, ¿no? Para que no haya problema con que faltó algo, que no entendimos o que no pudimos ser guiados, sino que Dios la dará siempre abundantemente, y hay una condición para recibirla, es la fe. La fe es esencial para recibir esa sabiduría que Dios dice que sin fe nadie va a poder agradar a Dios y nadie va a poder recibir nada. O sea, una persona de doble ánimo, una persona que viene y va, es inconstante. Entonces era necesario tener fe para recibir esa sabiduría. Bueno, vamos a ver qué es la sabiduría. La sabiduría es un atributo que solo Dios posee. En ella vemos su creación y la redención en Cristo. Cuando Dios le da la sabiduría a alguien, es para que obtenga conocimiento, comprensión y para decidir bien la toma de decisiones. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como nos damos cuenta, la sabiduría es esencial en las pruebas. No podremos resistir la tribulación si actuamos dependiendo nuestras emociones. Y como ya Wendy nos ha comentado en los devocionales, las emociones no controladas nos llevan al desastre. Dios es el dueño de la sabiduría. Como se los mencioné, es su atributo, solo Él la posee, así que no podemos buscarla en otra parte, porque la sabiduría humana es errónea. Hay error en ella. En cualquier momento vamos a equivocarnos si tomamos las decisiones según el mundo. Por eso es bien importante ir con el dueño de la sabiduría. Y en este caso, y siempre será así, es Dios. Entonces, como Dios es el dueño de la sabiduría, no debemos tener duda en ir a Él. La duda es algo terrible. La duda nos hace inconstantes. Como les dije, nos lleva de un pensar a otro. Una cosa pensamos hoy y mañana pensamos otra, y así es todo el tiempo. Y a esas personas Dios les llama personas de doble ánimo, que son inconstantes. El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual nos ha sido renovado, no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento, como lo dice Pablo. Y vamos a ver algunas características de una persona que es de doble ánimo. Una persona que es de doble ánimo siempre está inquieta, está confundida, es inestable,
cree tener una relación con Cristo y otra con sus emociones. Es incapaz de orar debido a la duda. Es como un borracho que no puede caminar sobre una línea recta. Siempre están luchando entre el amor de Dios y el amor por las cosas del mundo. No temen a Dios, no se comprometen con Dios. Tienen una historia de vivir así. Viven sin tener paz mental e interna. Y sabemos que la paz solo la da Cristo. El que sean inconstantes aumenta el deseo de caer en tentación. Y obviamente que una persona así, con esas características, es incapaz de agradar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle. Y aquí leemos algo bien importante. Dice, no piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y como les dije, una persona así, una persona de doble ánimo, dice la palabra de Dios que no pensemos que por eso podremos recibir algo, y con obvias razones, porque tu corazón está en el mundo y también en las cosas de Dios, y no es así. Satanás odia a las personas comprometidas para nuestro Señor, así que él va a buscar todo para que tú seas una persona de doble ánimo. Y el que seas de doble ánimo no te llevará a buscar la sabiduría, obviamente, porque siempre pensarás que tú haces lo correcto según tu opinión o la opinión del mundo, antes de que tú tomes la mejor decisión, que es escuchar a Dios. Y también una persona que es de doble ánimo se entrega rápido a los viejos hábitos que tenía. Entonces es importante y tenemos que tener cuidado de ser una persona de doble ánimo. La fe que vamos a manifestar en la tribulación es pedir a Dios sabiduría para hacer lo correcto. Como te dije anteriormente, el regalo que obtenemos a través de resistir la prueba es la paciencia. Y como ya les expliqué, es un gran regalo, es ser fortalecidas. Pero para obtener ese precioso obsequio hay que tener un corazón dispuesto a humillarse ante Dios y reconocer que solo Él tiene la respuesta y la forma de guiarnos para no fallar. Creo que todos en algún momento llegamos a ser una persona de doble ánimo, como dice en el versículo 7. Y como les repito, no pensemos que recibiremos algo de parte de Dios cuando seamos así. Es una dura palabra, pero es necesario que seamos conscientes de ello. Yo también recuerdo que en algún momento de mi vida me comporté de esa forma. Y obviamente, cuando eres así, mi fe no está puesta en Dios y por eso caía mucho y no sabía qué hacer ante las dificultades. Pero gracias a Dios y a su gran misericordia, Él te rescata y te enseña lo peligroso que es andar así. Y te muestra que nada recibirás si sigues en ese camino. Pero cuando te humillas ante Dios y cuando reconoces que fuiste así, que no debiste haber elegido ese camino y que solamente necesitabas entregar tu vida a Él y buscar la sabiduría de Él es misericordioso y te perdona. Y entonces vuelves a entrar a esa gracia para que puedas ser entendida en todo lo que haces. Así que, ¿cómo podemos aplicar esta porción de la palabra a nuestra vida? Primeramente, reconociendo que Dios es el dueño de la sabiduría y que nadie aparte de Él puede aconsejarnos con la verdad y con la exactitud para nuestra dificultad y para nuestro día a día.
Cuando nosotros vamos ante Él y reconocemos que Él es sabio y que solamente de Él podemos obtener la dirección a nuestra vida, entonces le reconocemos como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Y también otra forma de aplicarlo en nuestra vida es no estar buscando de un lado a otro la respuesta, recordando siempre que no recibiremos nada si somos así, que sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no pensemos que podemos pensar un día una cosa y mañana otra cosa y recibir de Dios todo. Y tener mucho cuidado de ser una persona de doble ánimo, porque lo único que nos llevará es a más dificultades y a no tener claridad en la situación que estamos viviendo. Y aparte de todo, apartarnos de Dios. Apartarnos de Dios, como les dije, las características de ser una persona de doble ánimo es eso, ¿no? Nos lleva a entregarnos a los viejos hábitos de los cuales Dios nos rescató, y eso es muy peligroso. O sea, puede ser tu muerte espiritual. Entonces esa es la forma de aplicarlo a nuestra vida y saber que podemos estar en peligro si somos así. Entonces eso es lo que hoy comparto con ustedes, y en animarles a que el ser una persona de doble ánimo es entregarse tal vez a una muerte espiritual, y es poco a poco. Acuérdense que todo es poco a poco, no es de un día a otro que te vuelves una persona de doble ánimo, sino que es una constante. Día a día vas siguiendo de un lado a otro y vas perdiendo todo lo que Dios te enseñó. Entonces te vas dejando de comprometer, eres inestable y vas perdiendo esa relación con nuestro Señor Jesús. Así que tengan cuidado y tengamos cuidado, y que Dios nos dé la sabiduría para enfrentar los problemas que tenemos. Es por eso que dice que si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Él. Es por eso. El contexto anterior es referente a las pruebas. Entonces Dios nos dice que pidamos sabiduría para enfrentar esas pruebas, no para hacer nuestra voluntad, sino para enfrentar las pruebas y salir victoriosos y recibir la paciencia como recompensa. Entonces, Dios les bendiga, hermanas, y en verdad meditemos en esto, porque no podemos ser de doble ánimo y pensar que con eso agrademos a Dios. Y muchas veces nuestra vida no recibe nada de parte de Él por eso, porque somos de doble ánimo. Entonces, analiza esta porción de la palabra en tu vida y piensa si eres de doble ánimo y por eso no has recibido nada de parte de Dios en todo este tiempo. Y si no es así, recuerda que Dios es bueno y fiel, y que Él te ha mantenido libre de eso. Y no te apartes de leer y de orar y de escuchar su voz para que no caigas en esto. Y les mando un abrazo, y que Dios siga fortaleciéndonos, llenándonos de su sabiduría, guiándonos, y que podamos ser siempre unas personas dispuestas y llenas de fe para agradarle. Gracias, hermanitas. Que Dios les bendiga.